arranquemos. ¿Saben qué? No podemos por la veda citar encuestas ni porcentajes, nada, por más que nos gusten y nos generen cierto atractivo. La propuesta es charlar sobre la participación para este arranque, porque se promete por este contexto de pandemia una participación más baja. Ya hay experiencias regionales, también provinciales, que así lo demostraron. Señora y señor, la pregunta es si esta baja participación que se prevé se explica por el humor social, por el descontento generado por la pandemia o el hartazgo directamente con los dirigentes políticos. ¿Qué están observando, Paola? Bueno, yo creo que hay una apatía evidente, profundizada por la situación de la pandemia, aunque no es nueva, ¿no? Esta recesión democrática de la que hablan algunos autores viene desde hace mucho tiempo, porque hay de alguna manera un divorcio también entre las agendas de la clase política y las agendas de la ciudadanía, que no encuentran un punto de comunicación, y bueno, eso ocasiona estas divisiones, ¿no? Y estas faltas de interés en una elección que, por otra parte, hay que decir, se elige en estas PASO entre espacios internos, y entonces a veces eso no genera el interés que puede generar una elección general. Además, hemos visto que las elecciones que se han celebrado en época de pandemia en la Argentina, pero también en Latinoamérica, han mostrado que ha habido una baja en la asistencia a las urnas. No obstante, yo no sería muy dramática en el sentido de que el porcentaje que ha asistido, si bien ha sido más bajo que el promedio histórico, no le quita legitimidad a la elección, ¿no? No es un porcentaje tan significativo como para que tengamos que preocuparnos en ese sentido. Javi, ¿cómo lo ves? Me parece que se combinan distintas cuestiones. Quizás las elecciones que vimos el año pasado, como en Río Cuarto, por ejemplo, estaban mucho más marcadas por la pandemia, porque todavía, bueno, no había vacunación, no se conocía tanto sobre el virus, la gente estaba como con más miedo a esa situación. Había más incertidumbre, claro, eso sí. exactamente. Entonces, me parece que había mayor dificultad para movilizar a la gente por ese lado. Pero ahora, en estos últimos meses, me parece que lo que más se va notando es una especie de cansancio con la clase política, sobre todo. Hay gente que ha sido candidata hace 2 años, ha sido electa hace 2 años, que son candidatos de nuevo. Y la gente, aunque no pueda distinguir mucho qué es lo que se elige en los pasos, porque esa es la realidad, nosotros por ahí hacemos un montón de interpretaciones distintas de las que hace la gente en la calle, a los nombres los tienen más que claros. Entonces, ver los mismos nombres sistemáticamente, elección tras elección. No hay un incentivo. Exactamente, porque la gente en algún momento los votó pensando que algo iba a cambiar, y como decía Paola recién, venimos como de un largo tiempo en el que la gente va sintiendo que como una especie de descontento con la democracia, no como forma de gobierno, sino con esta cuestión de decir, bueno, yo voto, los voto, me piden, los elijo, y no veo que las cosas cambien. Cumplo como ciudadano y no veo la contraparte. Exactamente, y estamos hay una crisis económica con algunos altibajos, pero que ya lleva estos periodos de recesión y poco repunte, y unos 7 años más o menos. Entonces hay un montón de gente que está cansada, ya llevamos 4 de recesión así ya de arranque, más lo que venía de antes. Bueno, la gente me parece que tiene que ver con eso. Y uno de los elementos distintivos quizá de esta campaña fue la apelación constante de todos los espacios políticos al voto joven, ¿no? A este grupo etario castigado por la pandemia, por la recesión, por todas estas cuestiones que veníamos mencionando. ¿Por qué esta vez sí hay un real interés? ¿Qué observaron los estrategas de la campaña para decir hay que buscar el voto joven en esta oportunidad? Y lo que pasa es que lo que nosotros llamamos voto joven, que es una categoría entre 16 y 30 años, en estas elecciones representan un porcentaje muy significativo del electorado, superan ampliamente el 30%. Y entonces son un colectivo, un segmento de la población muy atractivo para los políticos y las políticas que ven que es un segmento que es muy difícil de interpelar,
porque ha habido muchos cambios, ¿no? Sobre todo con la irrupción de la tecnología, hoy los jóvenes se comunican de otras maneras. Prácticamente no ven televisión, consumen redes sociales, y la clase política, la verdad es que tiene un problema para comunicarse a través de las redes sociales. Sí, utiliza sus canales, pero quizá no afina el mensaje para llegar a ese segmento. Además de mensaje, yo creo que hay una falta de entendimiento de que las redes sociales no son un cartel o una gigantografía en la que uno puede exponer lo que quiere decir de manera unilateral, ¿no? Las redes sociales son diálogo. ¿Cuánto tiempo esperamos cada uno de nosotros que nos respondan un mensaje de WhatsApp o un mensaje en Facebook? Y la verdad es que la política, la clase política, le tiene mucho miedo a ese diálogo en las redes sociales. Prácticamente no responden. Entonces, esa falta de comunicación, esa falta de diálogo, más allá de que hagan un videíto gracioso en TikTok o que estén en Twitch o que intenten comunicarse a través de Instagram, la verdad es que esa falta de diálogo es lo que aleja un poco al segmento. ¿Cómo se explica entonces el fenómeno Milei, ¿no? Que hemos hablado tanto en esta semana, que logró precisamente captar la atención de este segmento? El tema de Milei y como este renacer del liberalismo tiene que ver con un cambio de época, un cambio generacional, en donde se va alcanzando como un límite de lo que era el discurso dominante durante estos últimos 20 años casi. O sea, los jóvenes de hoy, los chicos que tienen menos de 25 años, han vivido su adolescencia y su primera juventud en contextos en donde, pese a toda la retórica que había alrededor de cómo los iba a ayudar el Estado, no lo han encontrado. No sabemos si no podría haber sido peor, ¿no? Eso está fuera de discusión, pero la realidad es que los chicos han vivido sobre todo eso y es como que están cansados. Y se suma, con esto también que decía Pablo recién, el tema de que no ha habido un recambio generacional entre los dirigentes y que los que siguen por atrás tampoco manejan el lenguaje de las redes sociales. Entonces, un político que se considera joven, con 35, 40 años, está muy lejos de lo que hacen los chicos de 20, 22 o 25 en las redes. Entonces, estos personajes antisistema, por ponerle algún nombre como Milei, que vienen desde afuera de la política, son caras nuevas, con otros modos. Y llaman la atención por ese discurso. Exactamente. Además, yo creo que considerar a los jóvenes como un grupo homogéneo está muy lejos de la realidad, ¿no? Sí. Hay muchas variantes y muchas alternativas dentro de lo que llamamos jóvenes. Hay un grupo significativo, sí, que se ha sentido atraído por discursos como el de Milei, porque la verdad es que lo que hemos podido ver en las investigaciones de opinión pública es que lo que más les preocupa a los jóvenes es la falta de acceso a una vivienda, la falta de acceso a una educación de calidad, con becas, con más acceso, y la falta de acceso a un empleo registrado, un empleo en blanco. Están muy precarizados. Y entonces creo que hoy Milei lo que representa es, hablemos de economía, claro, ¿no? Que son los temas que más que se les escapó preocupan. de esta campaña. Hay claro, recetas fáciles, simples de entender, accesibles en un lenguaje que a ellos quizás les resulta amigable.